El primer gran debate será de 12 a 1 sobre el futuro de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, en medio del escándalo de los bonos Carrasquilla, los bonos de agua. Tiene una citación, están pensando en una moción de censura en su contra. ¿Esto tiene futuro, no tiene futuro? Por la denuncia debería renunciar. ¿Han sido suficientes sus explicaciones? Les cuento que lo hemos invitado a la W, le hemos abierto los micrófonos, pero no ha sido posible lograr una entrevista con el ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla. Estaremos conversando hoy entonces con Ciro Ramírez, Jorge Robledo y Hernán Andrade sobre el futuro y sobre las circunstancias en las que se encuentra envuelto el ministro apenas un mes después de estar en el gobierno, de haber llegado al gobierno del presidente Iván Duque. Hoy nos pueden acompañar con el hashtag DebateW, pero tenemos dos más. A la 1 de la tarde tendremos al hombre Calavera, un caso excepcional de un joven que está en Cartago, en el Valle del Cauca, que incluso se quitó un pedazo de nariz porque su objetivo es parecerse a una calavera. Escucharemos sus argumentos y su historia de vida aquí en la W a la 1. Y a las 2 de la tarde tendremos cita con el hombre araña, el mismo que acaba de ser sancionado por intentar trepar como el hombre araña en los edificios de Medellín. 12 del día, 4 minutos, esta es la W. Actualizamos muy rápido las noticias para empezar con nuestro debate W sobre el futuro del ministro de Hacienda en Colombia. Oriana, ¿qué dijo el presidente? Vi que el presidente Iván Duque pidió a la Jurisdicción Especial de Paz que aclare si los excomandantes de las FARC, cuyo paradero se desconoce, están compareciendo, y si no es así, pues cuál sería su estatus. Reitero que si hay personas que han vuelto a la criminalidad, el Estado los perseguirá, y dijo que el gobierno sigue comprometido con apoyar la reincorporación de los excombatientes. 12 del día, 5 minutos, Luz Helena. Fracasó la coalición entre Álvaro Hernán Prada y Iván Cepeda, la conciliación en la Corte Suprema. ¿Qué pasó? Sí, señora Vicky, hoy se registró un nuevo capítulo de este caso aquí en la Corte Suprema de Justicia, en donde estas dos partes buscaban conciliar por cuenta de un artículo que escribió el representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, en un medio regional, en donde al parecer estaría injuriando al senador Iván Cepeda. Sin embargo, Álvaro Prada dijo que no buscaron una conciliación porque Cepeda estaba buscando hacer mediática esta situación. Así fue como lo dijo hace pocos minutos aquí, en donde fracasó esta conciliación. El senador Cepeda ha tratado de hacer de esta denuncia un hecho mediático para afectar otro proceso en el cual también está él participando activamente, y hemos puesto en conocimiento de la Corte los argumentos nuestros y por qué no conciliamos con el senador Cepeda. Y el senador Iván Cepeda también dijo aquí hace pocos minutos que continuará con este proceso penal con el fin de que logre ser resarcido su nombre, que consideró que fue afectado por el representante de la Cámara, Álvaro Prada. La primera es que yo habría pertenecido o pertenezco a una organización ilegal. La segunda es que yo estaría a la cabeza o liderando un proceso de falsos testigos. Y en tercer lugar, que la Corte Suprema de Justicia estaría infiltrada por la izquierda y estaría prácticamente en tratos económicos para vender sus sentencias en este caso. 12 del día, 6 minutos. Ya en segundos estaremos debatiendo con Ciro Ramírez, Jorge Robledo y Hernán Andrade acerca del futuro del ministro de Hacienda, el ministro que tiene en sus manos, por ejemplo, la reforma tributaria, la nueva reforma tributaria, y que se ve envuelto en este escándalo. Numeral Debate W, solo en segundos. Lucas, noticia a esta hora. Vicky, el acuerdo alcanzado por los partidos políticos y el gobierno frente al congelamiento y posterior reducción de los salarios de los altos funcionarios del Estado fue criticado por el presidente del Senado, Ernesto Macías, y de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón. El representante Chacón calificó este acuerdo como un engaño a quienes votaron la consulta anticorrupción y planteó que a los congresistas se les pague por sesión a la que asistan. Bueno, a mí me parece que el objetivo y el propósito de por qué la gente votó para bajar el salario de los congresistas y qué es lo que le ha incomodado, además de la actividad del congresista, ejemplo, que solo trabajen unos días a la semana, que es lo que le incomoda, y además el salario, que no es una culpa del propio Congreso, sino es la metodología que se aplicó en el tema de salarios, cambiaría sustancialmente si llegáramos a cambiarlos por honorarios y solo pago por sesiones, y no afectaría el régimen salarial de los otros funcionarios públicos. El senador Macías aseguró que esta medida es inconstitucional, ya que las condiciones salariales de los congresistas son un derecho adquirido y preestablecido por la Constitución.
12 del día, 8 minutos, ya están nuestros invitados. Solo en segundos, Ciro Ramírez, Jorge Robledo y Hernán Andrade. Hablaremos sobre el futuro del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. ¿Hay ambiente en el Congreso para que sea efectiva una moción de censura? No ha recibido ninguna sanción por parte de las autoridades. ¿Con eso es suficiente para que no se vaya del cargo? ¿Qué tan graves son las denuncias del periodista Daniel Coronel? ¿Qué tan grave fue lo que hizo el ministro Alberto Carrasquilla? Solo en segundos, aquí en la W. Recuerden que nos acompañan con numeral Debate W. Muy rápido, en el mundo, Mateo. Pues Vicky, le cuento que la capital de Estados Unidos, Washington, fue declarada el día de hoy en estado de emergencia ante la llegada del potente huracán Florence, que se espera toque la costa atlántica del país el día jueves. La Organización de Estados Americanos también anunció hoy una convocatoria extraordinaria de su Consejo Permanente para analizar el miércoles la situación en Nicaragua, que vive una profunda crisis desde el pasado abril. Y por último, el primer ministro húngaro Viktor Orbán denunció el día de hoy el chantaje de la Unión Europea por su política de línea dura con la migración en un discurso en la Eurocámara, que debe decidir si lanza un duro procedimiento contra este país de la ex órbita soviética. Y nos vamos, Audrey, con la última noticia para ir con el debate a esta hora en la W. Vicky, muy buenas tardes. La comunidad educativa del municipio de Acarí, en norte de Santander, se encuentra en riesgo por presencia de campos minados. Al menos 48 sedes rurales de esta población se encuentran en este riesgo para docentes y estudiantes. Por eso la administración municipal ha emitido una serie de alertas para la comunidad y ha implementado el uso exclusivo de chalecos blancos para que los docentes sean identificados y evitar así ataques de los grupos armados ilegales. Escuchemos al alcalde de Acarí, Milciades Pinzón. Para cada docente con un chaleco blanco donde se identifiquen como docentes. Hemos impartido algunas recomendaciones a los padres de familia, a los mismos estudiantes, para que no se vayan a desviar del camino, de la ruta. En los últimos meses, al menos 10 personas han resultado heridas al caer en campos minados en la zona del Catatumbo. ¿Qué pasó, Laura, con Romaña? Vicky, pues a través de su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía General de la Nación dijo que la carta de Henry Castellanos, más conocido como Romaña, a la Fiscalía reafirma su compromiso con el cumplimiento del acuerdo de paz. Dice que se reclama legítimamente la implementación de proyectos productivos y dice también el trino que seguridad jurídica se mantendrá por su decisión de no volver a la ilegalidad. Es así como la Fiscalía pues confirma esta carta de Romaña al ente acusador, que pues se supone fue enviada esta semana. Estaremos atentos. 12 del día, 10 minutos. Pues saludo a nuestros invitados, Jairo, a esta hora. Jorge Robledo, bienvenido a la W. Muchas gracias, Vicky. Un saludo a la mesa y a todos los que nos escuchan. Doctor Ciro, bienvenido también a la W, Ciro Ramírez. Vicky, gracias por la invitación. Saludo a todos los compañeros de la mesa, el senador Robledo, el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade. Me encanta tenerlos aquí de nuevones. Doctor Hernán Andrade, gracias por acompañarnos. Yo no soy nuevo, yo soy viejón. No, pero nuevón aquí en la mesa. Me gusta que nos hayan aceptado la invitación. Vicky, gracias. Y te quiero, Jairo, toda la audiencia, Jorge, Ciro. Jorge, porque ha sido mi colega, y Ciro, mi amigo de toda la vida. Gracias, Vicky, y varias veces me ha invitado. Me disculpa, era de otras circunstancias. Hoy muy contento de poderla acompañar a usted y un saludo a toda la audiencia. Muy bien, son las 12 del día, 11 minutos, 12 del día, 11 minutos. Gracias por acompañarnos y empecemos por el principio en un tema que es muy candente, lo que debe pasar o lo que va a pasar con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, mientras se está ambientando la reforma tributaria, mientras ha habido tanta polémica. Recordemos que en este primer mes, pues el ministro Carrasquilla dijo que iba a poner un IVA a toda la canasta familiar, se armó la de Troya, terminó saliendo a decir, no, es que esto fue una idea mía, pero esto no lo dije como ministro, sino mía. Ahí la embarró, punto. Y estábamos todos ahí esperando. Y mientras se cumple este primer mes de gobierno del presidente Iván Duque, pues surge un escándalo que pareciera no ser nuevo, no ser muy nuevo, ya se había tratado algo, pero Daniel Coronel saca todas las pruebas de un escándalo que aparentemente, por lo menos en esa columna, deja muy mal parado a Alberto Carrasquilla. Lo hemos invitado al programa, sin embargo 2 días nos ha dicho que no hay manera, su jefe de prensa. Y por esta razón, pues no podemos dejar de tocar el tema y queremos tomar un poco la temperatura en el Congreso de la República, donde ha sido citado a un debate y donde se está cocinando una moción de censura. ¿Esa moción de censura tiene futuro o no? ¿O simplemente el ministro debe renunciar e irse? ¿O las explicaciones que dio son suficientes? Empiezo por usted, doctor Robledo, que ha sido tan estudioso del tema, lo he visto muy activo. Digamos que de este escándalo viene desde hace rato, porque eso es un espectáculo bochornoso el del doctor Carrasquilla en estos pésimos negocios para los municipios y muy buenos para él y para otros. Entonces alguien me decía, bueno, pero ¿qué es lo que hay de nuevo?
doctor Andrade. Entonces digo, no, lo nuevo es que Duque se hubiera atrevido a nombrarlo, es que esto es inaudito. O sea, en Colombia hay como Carrasquilla, tan neoliberales como él, no sé cuántos, y el doctor Duque preciso nos escoge a una persona como esto, que es un ministro negociante. O sea, es una persona que va al gabinete ministerial como ministro de Hacienda, cambia la Constitución Nacional, promueve que se cambie, promueve que se cambie la ley, y sale de ahí con esa ley nueva que permitía hacer un negocio que antes no se podía, monta un negocio financiero de 400.000 millones de pesos. Él ahí se gana una plata, nadie sabe cuánto, pero por supuesto que se gana una plata. Unos banqueros, incluidos gringos, se ganan otra plata, o inversionistas, y 117 municipios de Colombia les imponen unas tasas de interés usureras, prácticamente les quiebran su sector de aguas, los amarran a casi 20 años a ese negocio, a 19, y lo más grave de todo, no se construyen las obras como se deberían construir. O sea, un porcentaje inmenso de esas inversiones fracasó porque Carrasquilla no tuvo la diligencia de buscar que la cosa resultara exitoso, solo le importaba la ganancia. Y repito, y nos lo traen de ministro de Hacienda otra vez. Entonces yo estoy haciendo una pregunta: ¿qué negocito nos tiene pensado el doctor Carrasquilla para montar ahora que vuelve a ser ministro? ¿Cuál nos tendrá en mente? ¿Cuál ley va a cambiar para que las cosas les vaya bien? Ahora, es seguro que bajarle los impuestos a los super ricos del mundo va a favorecer a sus amigos de los grandes negocios. Es que Carrasquilla es un hombre de las grandes ligas en el mundo de los negocios. De las grandes ligas en el mundo de los negocios. Eso es de lo que se trata este personaje. Él maneja una cosa que se puede llamar un fondo buitre para traer recursos desde el extranjero a Colombia y a otros países. Entonces mi idea, Vicky, es que no debe ser ministro de Estado en Colombia. Que debe renunciar. Pongan a otro, traigan a otro. Duque verá cómo lo saca, pero que traigan a uno tan neoliberal como Duque y Carrasquilla, pero que no sea un ministro negociante. A ver, ¿qué dice Hernán Andrade? Vicky, estamos hablando con frases de Jorge Robledo con uno de los jefes de la oposición. Pues esto no se puede olvidar el contexto, porque no solamente es Petro, es Jorge y otros. Es frase de Jorge en la entrevista del domingo. Entonces esto es un contexto político de una oposición fuerte, dura, brillante, y sin oposición no hay democracia, no hay legitimidad de gobierno si no hay oposición. Así que bienvenido el debate. Carrasquilla no es cualquier neoliberal, no, Carrasquilla es una autoridad económica nacional que vale la pena los resultados. Miren 2003, estaba contando la anécdota, primero fue Junguito, Carrasquilla 5 años, y miren el crecimiento económico, los años que estuvo Carrasquilla presidiendo la cartera de Hacienda. 3, que las transferencias y todo se hizo para beneficiarse después. El acto legislativo era una consecuencia de un acto legislativo que venía del 2001 que no alcanzó a terminar Carrasquilla. Los 4 primeros debates los tuvo Carrasquilla y los asumió. Que hizo la ley en el Congreso que todos votamos para favorecer su futuro negocio. Esa ley no la tramitó Alberto Carrasquilla, la tramitó Oscar Iván Zuluaga posteriormente. Bueno, lo que faltaba, que Carrasquilla no es un buen interventor de obra, que las obras no se hicieron como si la responsabilidad de Carrasquilla fuera ser interventor de obras civiles. Entonces usted monta este contexto, dicho por Jorge Robledo, autoridad política, con el Real Madrid que tiene atrás, con Odebrecht, con todo, pues dice, no, pues este es un ministro negociante, no, Vicky. Esto es un tema puntual, este es un tema serio que lo analizaremos esta hora. Carrasquilla no se ha beneficiado de nada, Carrasquilla no tiene la intermediación, Carrasquilla ejerció una asesoría por la que cobró unos impuestos que se pagaron en el país, que se rindió informe en la DIAN. Entonces no es cierto nada de lo de las denuncias, pero déjeme, ¿qué decís, Jairo? No, le quería preguntar, con base en lo que usted está diciendo, ¿no hay nada de cierto en las denuncias y los señalamientos que le están haciendo a Carrasquilla hoy? Ese es el objeto del debate, Jairo, pero primero ilustremos. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que lo que arranca Jorge es ministro negociante, ministro que no debió aceptar, ministro que realizó... que no debió ser ministro. Ministro que adelantó las transferencias de 2007, que es una obligación de acto legislativo, ministro que hizo la ley y ministro que hizo todo para enriquecerse. Ni se enriqueció, ni adelantó transferencia, ni hizo la ley, ni es interventor de obra. Entonces, Vicky, en este contexto hagamos el debate. Sí, ¿Qué hizo Carrasquilla? Nosotros creemos que no debe renunciar, que debe ir a rendir las explicaciones, que esto es un contexto político de unos partidos que están declarados en oposición y que en ese contexto vamos a hacer el análisis en la tarde. Entonces, lo que quiero es justamente que cada uno haga su pequeña reflexión, que no ha sido pequeña, y luego vamos al debate. A ver, Ciro. Vicky, mira,
Es válida la oposición y el cuestionamiento que se hace es necesario. Yo creo que lo que dice el presidente es necesario para la democracia. Pero yo solo quiero hacer claridad a la opinión pública en algo. Miren, desde la Constitución del año 91, el constituyente habló que los entes territoriales se pueden endeudar como un esquema, un modelo de financiamiento con bonos de deuda pública. 91, estoy hablando de 91, creo que Carrasquilla estaba pensando en ser ministro de Hacienda. Posterior a eso, ley de el presidente Ernesto Samper, doctor García Real, de su partido, ley 358 del 97. Habla también del endeudamiento y formas de financiamiento de las entidades territoriales con bonos de deuda pública. Es una forma de financiamiento. ¿Qué hace el acto legislativo del año 2007? Prorrogar un sistema general de participaciones hasta el año 2016, donde se generan esquemas y mirar un modelo de financiamiento para agua potable y saneamiento básico, que yo creo que es algo lo más importante, no solo de esa época, sigue siendo hoy para muchos municipios y departamentos del país, sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un artículo de la Constitución, cuando hay unas leyes, y él sale de ser ministro y crea una empresa, entonces no puede trabajar, no puede asesorar en seguros, en endeudamiento, en crédito, no puede trabajar en eso porque entonces es muy grave asesorar a empresas. Y lo segundo, aquí el modelo que muchos municipios no lo supieron manejar, entonces ¿por qué hay 30 municipios que sí fueron exitosos? Si hubiera solo uno que fue exitoso, ya valida el esquema, uno. Otra cosa, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegaban los recursos a los municipios, los alcaldes cogían esa plata como platica de caja, platica de bolsillo, y lo gastaban en cualquier otra cosa menos entonces, eso. Para usted no se debe ir. ¿Pero por qué? Bueno. Es un ministro que generó las mayores tasas de crecimiento en el gobierno del presidente Uribe en los últimos 30 años. Y ya llegó Guillermo García. ¿Usted cuál es su opinión y cuál es la opinión del Partido Liberal? Vicky, buenas tardes. La mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, yo no puedo en este momento definir la situación del Partido Liberal, pero una opinión personal que la debatiremos en el análisis de bancada. Yo le quiero decir, hoy por hoy no tengo una decisión sobre el tema de aprobar o no, como neutro o improbar una moción de censura, pero déjeme decirle lo siguiente. Es válido este procedimiento de control político. Claro. Muy válido, no tiene ninguna discusión. Claro. Esto está mediante ley de la República, ley quinta del Congreso de la República, acto legislativo garantizado. Por eso la gente no debe molestarse porque hoy a un ministro se lo lleve a un debate de control político. Distinto es que además de eso se involucre el procedimiento de la moción de censura. Habrá que escuchar al ministro que también aquí dice. Por ahora, los artículos de Daniel Coronel, los artículos del senador Robledo, lo que tenemos de información pues amerita realmente un análisis y un cuestionamiento. Esperaremos que conteste el ministro, porque también hay que al ministro darle porque hasta ahora hemos visto su un derecho a la defensa. Y les insisto, lo invitamos al programa. El que debería estar en el programa hoy es el ministro. Para poderle hacer las preguntas. El comunicado es muy genérico, Vicky. Es muy genérico el comunicado. Y no ha hablado nada más, tampoco hay respuestas de fondo. Esas las dará el día del debate. Después de esto, pues tomaremos posición en el liberalismo, pero la verdad, hay muchas motivaciones de fondo para hacer los cuestionamientos que hoy se están haciendo. Entonces entremos en las profundidades del debate en torno a todas estas denuncias que se han venido haciendo públicas y que de alguna manera tienen al ministro contra las cuerdas, porque hasta ahora solamente ha emitido un comunicado en el cual dice: yo no me enriquecí, esto no es cierto, esto no es verdad. Entremos en el fondo. Doctor Robledo, ¿qué fue lo malo que hizo Alberto Carrasquilla? Y concentrémonos, pues... La pregunta sería ¿qué fue lo que no fue malo? Sería pues más adecuada la pregunta. Bueno, empiezo por comentar una cosa que se dijo aquí. Él sí cambió la Constitución y la ley para ese negocio. Antes del cambio en la Constitución y en la ley, ese negocio no se podía hacer. Aquí tengo un informe de planeación nacional, o los resúmenes de un informe de planeación nacional del 2008, donde explica cómo el acto legislativo, o sea, la reforma constitucional y la ley 1176 fueron la misma cosa, el mismo paquete.
Puede que en el Congreso nosotros no supiéramos que tenían amarrada la reforma constitucional a esa ley, pero ellos sí sabían. Y esa ley, ¿qué es lo que va a permitir? Que pueda haber un negocio con la plata de las transferencias, un negocio de 400.000 millones de pesos. Eso no podía existir antes porque no había los mecanismos legales. ¿Eso era lo que permitía los bonos Carrasquilla? Claro, eso es lo que... No, digamos, eso fue de lo que se aprovechan para hacer el negocio de los bonos Carrasquilla. Pero pregunto, ¿esa ley la aprobó el ministro Carrasquilla? Fueron 9 meses, ya había salido del ministerio. Pero fíjense que deja amarrado... ¿Pero él la impulsó o no? Obvio, es que tenían que hacerse esa ley. Y además el ministro que sigue es un ministro compadre de Carrasquilla, que es nada menos que Oscar Iván Zuluaga. Esto estaba diseñado desde el principio, desde el principio, y lo sabían ellos. Puede que usted no lo supiera, Hernán, pero ellos sí lo sabían, que las dos cosas iban unidas. Y iban unidas a un negocio que, ¿cómo fue? Yo quiero enfatizar, un negocio con tasa de interés escandalosamente alta, tanto que se quebraron los municipios. Les doy este dato si ustedes no lo saben. El negocio fue tan malo que el Findeter tuvo que salir a rescatar a los municipios. ¿Y sabe cuánto tuvo que paralizar Findeter en ese asunto? 495.000 millones de pesos, porque el Estado tuvo que devolverle la plata a los prestamistas. ¿Cuánta falta hace en el Huila o en Boyacá esa plata que se quedó paralizada ahí porque Carrasquilla diseñó mal el negocio? ¿Por qué lo diseñó solo pensando en sus intereses y en los intereses de sus prestamistas? O sea, usted parte, doctor Robledo, que hubo una mala intención ahí. No le importó un pepino, o sea, actuó como un pésimo banquero. Un banquero serio no hace una cosa como... A ver, los escucho por acá. Cuando hay bonos de deuda a largo plazo, es un modelo tradicional de financiamiento que se utiliza todos los días y se seguirá utilizando. Inflación más 11 es un modelo tradicional de endeudamiento. Claro, el riesgo a largo plazo que quiere que un prestamista. Claro. No, porque el Estado garantizaba toda la deuda. Pero a largo plazo. El Estado garantizaba toda la deuda. Sigue siendo un bono de deuda a largo plazo. Entonces yo lo que digo es, ¿será un negocio que los municipios tengan agua potable? ¿Será un negocio que los municipios... No la tuvieron. Por eso, pero fue un problema de los municipios. Y yo aquí tengo una claridad. La alianza... Bueno, no fue un mal negocio, sino que al que llevaron a los municipios, y no la culpa es de los municipios. Claro, manejaron la plata para donde no era. La fiduciaria les dice a los alcaldes, presto esta tasa, ¿quieren o no? ¿Quieren o no? A ver, veo a Guillermo acá. Vicky, el ministro buscó a los alcaldes, o el exministro de ese entonces buscó a los alcaldes. Que la claridad no es cualquiera, el exministro. El exministro, muy bien, en ese entonces. Buscó a los alcaldes y les explicaba cuál era su propuesta y los municipios no se preocupen, muchachos, que pague el alcalde. Tiene el derecho a trabajar. Yo veo en el contexto de la política hoy, el presidente ha sido muy claro, el presidente Duque, el que la hace la paga. Entonces, aquí yo no estoy diciendo que la hizo, pero aquí hay un cuestionamiento serio, habrá que escuchar, al ministro vuelvo a decirlo, y la verdad hay mucho de fondo. Yo tengo la duda, Vicky. Yo no digo que hay una necedad de ciertos sectores, de oposición o de independiente. ¿Una necedad? Que haya una necedad, sino que hay muchas razones para este debate. Que hay motivos. Ahora yo digo al señor ministro, no sé si los recursos de esa intermediación o de esa asesoría o de esa estructuración de los proyectos fueron a parar a Panamá. No sé, eso todavía no se ha establecido en el debate. Pero no es un buen mensaje para un ministro de Hacienda que hoy nos va a someter a una reforma tributaria, nos va a exigir a los colombianos que dejemos los capitales en Colombia y que tributemos en Colombia, que haya hecho operaciones con recursos en Panamá. No digo que es indebido, pero varios tips. Nunca salió plata de aquí para allá. Nunca de aquí para allá. Siempre fue de allá para acá. Eso está por verse. Pero aclárame qué quiere decir cuando dice que no hay lavado ni que la plata que llegaba del exterior a financiar los municipios no salía de aquí para allá. La Carrasquilla, la plata intervenir. Uno, la plata no llegaba. Dos, estamos al portal de una reforma tributaria. Tres, esto es muy inteligente de Jorge de la oposición debilitar al que tiene que en la ingrata labor de liderar una reforma tributaria. Tres, pongámonos... ¿Usted cree que esa es la intención? No es la intención. ¿De debilitar a Carrasquilla y al gobierno? La intención es más grande. Es que esto es medir el aceite al gobierno nacional arrancando en un nuevo estilo. Para saber cómo van a votar los partidos. Pues vamos a ver cómo se comportan los partidos. Pero pongámonos en contexto. Es que dice Jorge que esto se craneó fríamente, como decía el chavo, que esto estaba fríamente calculado. No, 2001. La constituyente Vicky Colombianos estableció un sistema de crecimiento de las transferencias que en el 2001, siendo Juan Manuel Santos
presidente. No, ministro de Hacienda, perdón, tan largos, se aprobó el acto legislativo 01. Ese cuento, pues, y eso se aprobó a 8 años. Perdón. Y en el 2007 había que cambiar la Constitución para restablecer el 2007, así que Carrasquilla no se inventó el acto legislativo. Imprecisión, Jorge, me lo asegura Carrasquilla ayer que yo hablé con él. Él estuvo los cuatro primeros debates. Vicky, él estuvo los 4 primeros debates. Los otros 4 los lideró Oscar Iván Zuluaga. Pero sí estuvo. 3, déjeme terminar. Sí estuvo en los debates. Claro, los 4 debates de trabajo. Lo que dice la que autoriza los bonos es la ley, cuando ya Carrasquilla no estaba. Entonces, en la tesis de Jorge, que es la misma, que la hemos escuchado brillantemente, es que todos los ministros de Hacienda son los mismos porque todos son neoliberales. Junguito, Cárdenas, tal, todos son los mismos. Entonces, esto es una cadena de yuppies que pretende defalcar al Estado todos. Pero venga, para que podamos ir hablando todos. Negociantes Quedo aquí con una duda que dice Jorge Robledo. Robledo dice: Carrasquilla trajo la plata. ¿Cuál fue la plata que trajo? ¿Cuánta plata? Pues todo indica, según datos que tengo aquí, que él intermedió $764 millones a través de Panamá, los trajo. Y él como dice la ley, que trajo plata, ¿cierto? Lo dice en la ley, en la declaración de ayer. ¿Se hace gratis? Y entonces yo hago bueno, con eso ¿cuánto se ganó? Porque es que eso no es que los trae pues haciendo una obra de caridad, porque él dice que no ganó casi. Bueno, entonces ¿cuánto se ganó? Pero además la pregunta Carrasquilla, aprovecho y se la hago en público. ¿Cómo salió esa plata? ¿Cómo salió? Él la trajo y se quedó aquí. ¿Dónde fue a parar? Ese negocio se terminó. Aquí está el documento mediante el cual ¿y la plata dónde fue a parar, se retiran de este asunto. Y la pregunta es, ¿pagaron los impuestos que deberían pagar? Bueno, que el doctor Carrasquilla nos conteste, pero no puede ser que él trae una plata y después no sabe qué pasó con ella. No, que nos conteste. ¿Y cuánto ganó por esa operación? Porque no puede ser de otra manera. El negocio. Carrasquilla es el cerebro del negocio, claro. Hay 4 empresas que asesoraron. El asesor de la emisión de los bonos. Esos son unos banqueros, unos inversores. Él es un banquero. Pero él ejerce él maneja un fondo buitre, ese es un banquero. Bueno, pero usted y Coronel, Vicky, dicen semejante imprecisión. Es que aquí se monta sobre unas premisas. Que al bolsillo de Carrasquilla ingresaron 14.000 millones de pesos al año. Al bolsillo de Carrasquilla y de los otros intermediarios. Es así. Pero Alianza Valores y los honorarios de Carrasquilla están registrados en la DIAN lo que él se ganó. Pero es que cuando uno hace un debate, perdón, Jorge, cuando uno hace un debate y le dice al país que el ciudadano que está asesorando se ganó 14.000 millones de pesos, ¿cómo reacciona el que está en la calle? Él y los otros intermediarios se ganaron eso. Es un tipo que se lucró indebidamente del Estado. Yo explico los banqueros. Es que aquí estamos criminalizando lucrarse en mirar es cómo porque Hernán Andrade no puede plantear eso si no es tan fácil. Declaró la plata. No, escúcheme, yo doy la cifra. Es el debate. Es muy sencillo. A los pobres municipios les cobraron inflación, pero escúcheme, doctor. Solo una pregunta. Un momento, no, modelo de financiación. Permítame hablar. Derecho de. Doy la cifra. A los municipios, Vicky, les prestaron 400.000 millones de pesos a inflación más 11%, que es una tasa usurera, que solo se las clavan a unos alcaldes, o muy despistados o muy corruptos. Voluntariamente. Voluntariamente, pues vamos a ver. Segundo, de esa inflación más 11%, a los banqueros, a los prestamistas, incluidos esos gringos, porque también hubo plata de aquí, les pagaron inflación más 8. Y ese inflación y ese 3% entre 11 y 8 es lo que se ganaron quienes estuvieron en la intermediación, incluido Carrasquilla. Eso no lo digo yo, lo dice Alberto Donadío, que hizo una investigación cuidadosa con eso. Ahora, no sabemos cómo se repartió ese 3%, pero ese 3% equivale en los 5 años a 70.000 millones de pesos. Esa es la realidad. Ahí está Alianza Valores, está Carrasquilla, está un socio de Carrasquilla que es Andrés Flores, que fue el que les manejó la plata a los gringos. Eso está en los documentos. Varias empresas. Eso es un escándalo. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? No decir toda la historia. ¿Y qué es no decir toda la historia? Que un modelo de financiamiento para que los municipios que no tienen los recursos, para que en un año los tengan y poder solucionar el problema de agua potable y saneamiento básico. No solucionaron nada, los quebraron. Ya voy para allá. Con un modelo de financiamiento válido que está en la Constitución desde el 91, que modificaron después para que lo hicieran por intermedio del Sistema General de Participaciones, que era el modelo que estaba en el momento. Y por último, ¿por qué hubo modelos de municipios exitosos? Porque sí lo hubo. Tenemos 2.331 personas conectadas a esta hora en el Facebook y me gustaría preguntarles, Guillermo, que está ahí juiciosito, preguntarle sobre este tema de la ética. Hablemos del tema ético. La defensa del ministro en parte ha sido que a él no lo ha sancionado ninguna autoridad por estos hechos. ¿Cuál es la diferencia entre
la ética, es decir, si yo hago algo antiético para ser ministro de Hacienda, algo que era inconveniente, o que simplemente como no me ha sancionado ninguna autoridad, entonces yo no tengo que reaccionar a eso. Bueno, sobre este tema hubo debates en el Congreso de la República, en Cámara de Representantes especialmente. No fue ahora que se le ocurrió a alguien a revivir porque nombraron al ministro Carrasquilla. No, hubo debates en el Congreso de la República. Y en el tema de ética, pues el Código Disciplinario Único, doctor, que usted lo tramitó en la Comisión Primera, doctor Hernán Andrade, habla que funcionarios que conocieron en sus despachos asuntos, ¿no? No se pueden dedicar después a tramitarlos o administrarlos o a crear empresas para echar adelante ese tipo de asuntos. Es decir, ¿esto sería antiético de parte de Alberto Carrasquilla? Que hay conflicto de interés. Yo no lo haría. Pero le hago esta explicación. Yo no lo haría. Hagamos la pregunta. Déjeme hacer una precisión. Porque se creó el escenario. Es que déjeme decirle de dónde viene todo esto. Antes de los bonos Carrasquilla que le llaman, tiene un origen el financiamiento con los bonos públicos, que es cierto que han existido, con los planes departamentales de agua, que funcionaron en muchos casos. Pero en ese entonces el financiamiento no venía, del crédito no venía de los sectores privados, venía del sector público. Era una concurrencia de recursos de departamentos, de municipios, de sus transferencias del Sistema General de Participación y de la Nación, y lo hacía normalmente Findeter y funcionaba. Trato de dibujar esto de una manera sencilla. ¿Qué pasó después? Que vino un gobierno, un ministro, y habilitaron ese plan departamental de aguas que funcionaba para que sean los privados los que me llegaran los dineros privados. ¿En qué condiciones? Pero es que no es cualquier diferencia, déjeme un momentico. El mismo gobierno, pero más grave que eso fue de que además de creación de las empresas, Oscar Iván Zuluaga le cabe responsabilidad. Además fue el que le cuadró el negocio a Carrasquilla. Además, yo voy a la parte real de Oscar Iván Zuluaga también. Aquí lo que hubo fue una especie de operación financiera de habilitar a particulares a unos créditos X que menciona el senador Robledo, pero metieron la suerte de muchos municipios en Colombia. Y no solamente se metieron en operaciones financieras, sino en la estructuración de proyectos, doctor Ciro. Yo nunca he visto que un banco se meta a la estructuración de proyectos y nunca que un banco también en el esquema de estructuración de esos proyectos, por lo menos los que prestan y los intermediarios, tengan que ver con interventorías, porque hubo interventorías manejadas o contratadas por o los prestamistas o el intermediario bancario. Existe este modelo en Brasil. Entonces, óigame, mire que eso para mí estamos hablando del tema ético. Permítame dibujar la cosa sencilla como de pronto lo está viendo la gente en la calle. No sé si yo lo he entendido mal, pero más o menos es así. Y es que hay un señor que hacía parte de un gobierno, que era ministro de Hacienda, que puso los pilares de una ley, que si bien se fue, pues se aprobó muy pronto después de que él saliera del gobierno, y que luego esa ley le sirvió para hacer parte de un negocio. Vicky, pero que usted liga es que está haciendo la ley y por eso, que la ley es diferente a la pero déjeme terminar. La ley es la crella que le sacaron al acto legislativo. Pero es de la Constitución. Estaba obligada por el acto ustedes legislativo. nos ayudan a entenderlo mejor, pero esto es más o menos lo que se está viendo para hablarlo en términos de ética. Que es lo que presenta Jorge, y entonces en el camino de la ética quiero decir una cosa. Y entonces sencillamente el señor se va, hace parte de un negocio donde involucra una cantidad de gente de municipios y terminan los municipios quebrados, el Estado Findeter teniendo que responder y el dinero en parte con ese planteamiento en que los votar la moción de censura. Por es eso. que, pero déjeme terminar. Vale. Y en parte de ese dinero, las ganancias terminaron en el bolsillo de Carrasquilla. No sé cuánto. Eso es como la gente lo está viendo. Creadas por el último. Los es el planteamiento de Jorge y de Daniel Coronel. ¿Yo puedo decir algo? Yo le complemento. A ver, Jorge y Iván que acá. esto es bien interesante, es lo que voy a decir. Carrasquilla se anda defendiendo, y los amigos lo están defendiendo con el cuento de que es que nada fue ilegal. Bueno, primero decir que nadie sabe, porque aquí están avanzando las investigaciones. Por ejemplo, Coronel descubre que Carrasquilla en Panamá tuvo negocios con un alcalde peruano que es ultracorrupto. Eso no lo tiene que explicar el doctor Carrasquilla. ¿Por qué nos mintió sobre los porcentajes en esas empresas? Pero bueno, estamos mirando otras cosas de corrupción. Es más, entonces no, pero a lo que voy es a esto.
a lo que voy a esto, lo que está diciendo hoy por hoy el Banco Mundial y la OCDE, y los cito a ellos pues para que Hernán Andrade y el colega estén contentos, ¿cierto? El doctor Ciro, están diciendo que la corrupción puede ser dentro de la ley. O sea, lo que están diciendo es que se define corrupción como utilizar el poder, ya le voy a explicar, utilizar el poder para el lucro personal o de terceros y no por el interés colectivo. Y les voy a dar un ejemplo que está muy a la mano. El famoso volteo de las tierras. ¿Eso cómo es? Un alcalde corrupto se asocia con unos concejales corruptos y un propietario de tierras corruptos y cambian la ley, cambian pues los acuerdos municipales, le cambian el uso del suelo en el municipio contra el interés del municipio y se enriquecen. Eso es corrupción. O sea que no me van a sacar a Carrasquilla de aquí con el cuento de que es legal, porque puede que sea legal, pero también es corrupto, a mi juicio, lo que terminó haciendo el doctor Carrasquilla. A ver, ustedes dos. Vicky, el acto legislativo no va ligado a la ley en ya prevenir desde ese momento que para allá iba el negocio. Eso no dice planeación, perdón, Jorge, déjenos escuchar y los colombianos. El acto legislativo del 2007 prorroga un sistema de transferencias en porcentajes de crecimiento, no más. La ley cuando ya no estaba Carrasquilla, Vicky colombiano, la ley cuando ya no estaba Carrasquilla, es aprobada y permite que entren los inversionistas privados. Entonces, de automáticamente la responsabilidad, Jorge, la prorroga. Carrasquilla es igual que Zuluaga porque son compadres y son autores del mismo delito. Ese es el planteamiento de... Entonces, Zuluaga obró y le permitió a los inversionistas privados porque ya sabía que Carrasquilla iba a ganar y seguramente Zuluaga también sería socio. Eso es muy difícil armar un debate así. Déjeme terminar. Yo le escuché al senador Robledo hablar la acción popular de Isagen y toda la plata que había de por medio de los 6 billones de Isagen, todo lo que Jorge dijo en la plenaria del Senado, y yo le pregunto después de ese debate de la venta de Isagen, ¿dónde están esas realidades? Si usted monta como usted plantea, Vicky, de que esto es un hilo conductor. Solo déjeme mostrarle esto. Claro. Este documento que trae aquí Jorge Robledo, para que ustedes me digan si esto es cierto o no es cierto, dice Departamento Nacional de Planeación, dice Sistema General de Participaciones, Situación Actual y Reformas Constitucional y Legal, esto es del 2008, dice Acto Legislativo 04-2007 y Ley 1176 de 2007, aquí está. Correcto. ¿Tenían que ver o no tenían que ver? No, es lo que estoy explicando. La ley desarrolla... Perdón, Vicky, déjenos explicar. Pero Jorge, deje explicar. El acto legislativo fija unas tasas de crecimiento. Se vencía en el 2007. Carrasquilla no estuvo en todo el acto legislativo. La ley permite, la ley que desarrolla el acto legislativo, que haya inversionistas privados. Entonces, según Jorge Robledo, Junguito le entrega a Carrasquilla le entrega a Zuluaga le entrega a Cárdenas y todos son la misma concierto para delinquir de los ministros de Hacienda. Yo le voy a conceder una cosa. Entonces yo le digo, supongamos que nosotros eran inocentes, pero Carrasquilla monta el negocio con el cambio constitucional que él indujo. O sea, la empresa de él no habla de inversión privada, o hace el negocio a partir de este acto legislativo y de esa ley. Ahí es donde el planteamiento suyo, el que escuchan los ciudadanos, pierde su hilo conductor. El que aprueba la ley después es Oscar Iván Zuluaga. Yo en este momento tendría varias reflexiones para hacerse, que yo no puedo excomulgar a nadie. Yo estoy en un partido y tengo que consultarle a la bancada. Las tasas. Yo, por ejemplo, hoy que Jorge dice las tasas, yo quiero ver los cuadros de las tasas de la época. A ver si eso fue contratado. Si era usura o no era usura. Eso yo lo quiero ver porque yo no he visto el debate, tampoco lo puedo plantear. Pero yo no puedo plantear mi complemento con esto. La reina de que la tasa era tan alta que estrangularon a los municipios. Y usted lo conoce muy bien, senador. Aquí hay que ponerse la mano en el corazón y ver las cosas también por el otro lado. Un sistema de endeudamiento con bonos de deuda pública se ha utilizado en muchos países. Hay modelos exactamente iguales en Brasil. Pero ese modelo se utilizó en Colombia. En Colombia ya lo habíamos utilizado o no. Tenía permitido la Constitución del 91, pero con el Sistema General de Participaciones no le daba los recursos suficientes a los municipios para hacer unas obras de envergadura. Nunca se había utilizado. Para hacer unas obras de envergadura se necesita la plata. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los alcaldes no la tienen de una, entonces ¿qué es lo que hacen? Generan un bono cuando llega la plata privada. ¿Se quebraron los municipios o no se quebraron? 30 fueron exitosos. De los 117, el problema fue que los alcaldes que aceptaron la tasa terminaron reventados, inclusive los que construyeron las obras se reventaron porque no fueron capaces de pagarlas. Lograron el propósito.
para el cual fue concebido el modelo. Doctor. Sí, de acuerdo. Pero es que ¿por qué ahí el culpable es Carrasquilla? Porque no miramos que el alcalde que cogió esa plata para otra cosa. Yo explico eso. Senador, solo esta pregunta, senador. ¿Por qué no miramos que los alcaldes cogieron los recursos que les entregaron al año para obras de agua potable y saneamiento básico, las utilizaron para otra cosa? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? ¿Por qué no esa pregunta? Pero sí, pero permíteme le explico. Una de las cosas más espantosas que hace Carrasquilla es que ni siquiera cuando él modela el negocio, porque eso es lo que él hace, modelar el negocio. Y firmas de abogados y otras empresas. Pero él es el estructurador. Ese es su oficio. Bueno, entonces tiene compinches para la cosa, se lo acepto, doctor. Firmas de abogados pero yo reconocidas en todo Colombia, yo me estoy refiriendo a Carrasquilla, que fiduciarias. me estoy refiriendo a Carrasquilla, que es el ministro. Entonces, ¿cuál es una de las peores cosas de este negocio? Él no le exige a los alcaldes que tuvieran proyectos serios, estructurados, con los planos suficientes, con los análisis del caso. O sea, él no se preocupa porque la plata vaya a terminar bien invertida. Un banquero medianamente diligente, ¿qué es lo que hace? No le presta a quien no le demuestra que el negocio va a salir. Eso no lo hizo Carrasquilla. Esto es de lo peor de esta historia. Pero el modelo es el que está equivocado, no Carrasquilla. Pero el modelo ahí lo me está dando la razón, senador. El modelo lo diseñó él, doctor. Lo diseñó él. Si usted está teniendo plata para un propósito, utilícelo para ese propósito. El modelo. Usted nos está dando la razón, si no, los alcaldes no lo utilizaron. Él le montó un negocio de alcahuetería a los alcaldes. A ver, doctor Andrade, ¿sí se quebraron los municipios o no se quebraron? Esa respuesta yo no se la puedo dar, Vicky, porque yo doy las cifras de los 130 municipios. Que el debate falta, este es el primero y la felicito. Aquí falta harta agua por correr. ¿Cuántos municipios tomaron la deuda? ¿Cuántos asumió Findeter? Perdón, yo pregunté en la Contraloría si ya esto tenía ¿Qué le dijeron? No hay información exacta. Lo siento, ahorita una cifra que trae Jorge. ¿Cuántos fueron exitosos? ¿Cuántos asumió Findeter? ¿Hubo algún daño fiscal? ¿Y algún incremento? Claro. Pues entonces habrá que hacer el juicio fiscal. Entonces, Vicky, yo no estoy amparado en razones de prescripción. Y si hay que ampliar, ese es un tema de discusión. Yo lo que quiero decir es que el debate comienza, pero uno no puede crucificar a un tipo que estuvo de ministro, que no terminó la ley y de una vez me ha todo el planteamiento que no lo quiero repetir para decir ese tipo es corrupto porque asesoró la intermediación. No se lucró, lo que explicó Alberto Carrasquilla. Se lucró, pero señor, si ganar profesionalmente en este país para usted lucrarse, es que el lucro es ganar plata. Pero es que él registró los honorarios, Vicky, repagó los honorarios. Entonces, en este país no se puede asesorar a nadie. Ahora, discusiones diferentes, Vicky, si tiene que haber un régimen de conflicto de intereses que puede resultar de este debate de Jorge para efectos de sector privado. Guillermo dice, alguien que tramite la ley después no la puede conocer. Es que la ley que permitió, reitero ante el país, que hubiera de recursos privados para el recursos de saneamiento básico fue una ley que Alberto Carrasquilla no tramitó y las responsabilidades penales y son individuales. Usted no le puede transmitir la responsabilidad Oscar Iván Zuluaga a Alberto Carrasquilla. Entonces yo le pido, Vicky, esto está comenzando. Esta es la primera columna de Daniel Coronel, respetable, la de Jorge. Miremos todo el entorno que ha investigado la Fiscalía, que ha investigado la Contraloría, y no nos vamos a amparar en temas éticos. Vicky, perdone, Ciro, yo me atrevo a esto, Vicky. Yo me atrevo a esto, Vicky. Si las tasas de interés no nos vamos a amparar en temas éticos. Lo ético es lo más importante. Pero si usted parte de la base que él sabía y que estaba elucubrando todo el común de la gente, el coronel. Me tiene, Vicky, que el doctor Carrasquilla salga contratado desde externa a inflación más 11. ¿Qué tal? Hombre, tenemos un ministro que estamos hablando de 2017, Jorge. Dependiendo de muchos factores económicos se determinan modelos de pensamiento. A ver, doctor Guillermo. Vicky, esto terminó mal. Tan terminó mal que el Estado colombiano, a través de Findeter, salió al salvamento de sus... O sea, esa es una realidad. El negocio salió mal. Salió mal. 1.000 millones tuvo que poner. Es decir, cuando usted le pregunta a Hernán no tuvo que sacar cómo la plata. les fue a los municipios, y Hernán dice que él no tiene los elementos de juicio para decir cómo les fue, porque esto apenas comienza, estamos de acuerdo. Pero lo cierto es que en la práctica esto... El Estado colombiano salió al salvamento con recursos de los colombianos, con recursos de Findeter, a salvar esos municipios y a desentuertar lo que está de tuerto. Esto no apenas comienza. Aquí lo único nuevo que hay es... Pero segundo, yo no quiero decir nada de fondo hasta tanto no escuché al ministro de Hacienda. Por supuesto, lo vamos a escuchar. Pero vamos a escuchar. Este debate lleva 5 años. Lo nuevo es que nombró a Duque de ministro de Hacienda. Pero eso no es lo nuevo, doctor. Y confianza para los mercados internacionales, no huele bien, y estoy seguro que Carrasquilla va
empezar a andar esta economía yo a pienso tasas por encima de las presupuestadas hace unos años. A manera de las conclusiones que más adelante y después de este debate, yo pienso que funcionario público que conoce, que regula, que controla, que decide, que administra asuntos, después no debe meterse en eso. Obvio. Eso es lo que debe quedar aquí. Es un mínimo ahora que la ley se aprobó, que la ley se aprobó después de la salida del exministro Carrasquilla, es cierto, se aprobó después, pero digamos que hay un hilo conductor pero senador García, entre el acto legislativo 04/2007 y la misma ley. Hay un hilo conductor. Para allá iba el acto legislativo y para allá fue la ley. Y entonces negocios con Salud, pero también tiene negocios con Salud Robledo, y con Café Salud, de eso también vamos a hablar, doctores, para que se preparen. También están negocios con Salucop y no he podido que el doctor Carrasquilla me dé respuesta a las preguntas que estoy haciendo. Vamos a mirar eso también con detenimiento, Vicky. Es que es un negociante. La principal razón de su vida es esa. Así es, claro. Y se debía quedar. No, cuando yo estoy diciendo negociante, ¿qué estoy diciendo? Yo le pido por lo menos que lo oiga. No lo voy a oír. Pero eso no le quita. Pero usted no le puede decir negociante, corrupto. No le quita, doctor. Una claridad, Vicky. En esta mesa anticorrupción, que Jorge lideró a buena hora, tendríamos que llegar a esa discusión sobre los conflictos de intereses. Los abogados que llegan al ministro de Justicia y después no pueden volver a ejercer, los magistrados que no pueden volver a ejercer, el ingeniero civil que llega al Ministerio de Transporte y nunca más puede volver a ejercer. Entonces, ¿quién llega al servicio público sino alguien de carrera? Esa es una discusión que es válida en este debate. Entonces, un ministro de Hacienda pasa por ser ministro y clausura cualquier actividad económica y profesional. Ese es un debate que toca hacerlo. Por ahora son 2 años de negocios que uno haya tenido bajo el ejercicio de la cartera. Aquí se está partiendo la base que Carrasquilla no tuvo el tema de los bonos bajo su cartera de ministro de Hacienda, entonces no habría impedimento. Por eso este debate apenas comienza. Si a mí me dicen que esto terminó mal, yo no conocía, Guillermo, el resultado de los 117 que este debate ya se había hecho en el Congreso y que los municipios salieron mal librados. Alguien tiene que haber tenido responsabilidad en ese negocio si Findeter salió a recibir y a recaudar. ¿Los alcaldes? ¿Qué pasa con Fiscalía? ¿Le han prescrito los delitos a los alcaldes? Aquí falta harta tela para Hablemos sobre cortar. los efectos de todo este escándalo en medio de las circunstancias, y es, ¿queda el ministro de Hacienda sin autoridad moral en medio de este escándalo para tramitar la reforma tributaria? Claro. Pues yo creo que se necesita un paquete de reactivación económica y es la cabeza de la cartera del ministro de Hacienda. ¿Pero lo afecta o no lo afecta este escándalo? ¿Sabes qué es lo Porque importante? la gente en la calle está diciendo a este hombre que hizo todo lo que están diciendo que hizo, viene a decirnos que nos va a cobrar pero le estoy diciendo los efectos del escándalo. Es un debate. Pero Vicky, yo creo y entonces la gente dice, nos quiere venir a clavar IVA en toda la canasta familiar, por ejemplo, y resulta que fue y quebró a los municipios, que ese es el análisis que hace la gente en la calle. De acuerdo, pero yo creo que el gobierno... ¿No le parece muy inteligente de parte de Jorge Robledo que previo a una reforma tributaria planteó este debate? Pero nosotros... Perdón, eso sí tiene un hilo conductor. Yo creo que es importante decir Hernán, no es que cierto el ministro de Hacienda no se puede separar. 5 años. Resulta porque Duque lo pone de ministro y Duque todavía no ha podido explicar por qué tenía que ser ese el ministro. El único que le servía era preciso el que estaba en este debate. Era el único que le servía, esa es la pregunta. Pero es que también que no nos han respondido ustedes, los amigos del gobierno. Probidad, transparencia, está muy mal en todo que la el gente servicio público monte negocios desde el gobierno, se va a la empresa privada y vuelve otra vez al negocio a seguir al gobierno. Se tiene que hacer algo. Para usted entonces utilizó el Ministerio de Hacienda anterior para enriquecerse. Obvio. No se puede decir eso porque ya tiene un negocio está haciendo conjeturas demasiado definitivas para decir que son realidades. Pues yo creo que si usted no es ministro de Hacienda tiene que trabajar en algo. Tiene que trabajar en algo. Tiene un fondo buitre que se fue no impuestos, eso también es clave. Al llevar que la empresa que Panamá. lo dice en su comunicado. Vicky, lo que yo le he escuchado y ayer de viva voz de él. ¿Qué le dijo? Yo no soy interlocutor, pero por lo menos le pregunté. Él, sus honorarios, pagó impuestos y están registrados en Colombia con plata colombiana. La firma que se creó en Panamá era la firma que servía de medio conductor para que la plata ingresara a Colombia lícitamente por encima de ¿Cuánto se ganó por de la mesa? Entonces, ¿dónde está la evasión? ¿Dónde está la ganancia de esa? Pero si alguien tiene que haber ganado, pero si no fue Carrasquilla, usted tiene que demostrar que esa plata la ganó Carrasquilla o puede suponer que la plata la ganó Carrasquilla. Porque es que entonces, no hay evasión, se pagaron los impuestos. La cuenta que se abrió en Panamá era para servir la plata que venía. Que no hay evasión. No puede ser de suposiciones. ¿Por qué abren una empresa en Panamá? Digamos, ¿por qué no la abren acá? Hice la misma pregunta, porque para poder entrar del canal. Porque había prohibición en dólares
de plata, y para poder entrar la plata en pesos había que hacer esta operación financiera. Buena pregunta. Esa es la explicación que da. No, Senador Robledo, el debate... Esa no es la única explicación. Ahí estaban ocultando más cosas. Si aquí, ojo por esto. Es que todo es suposiciones, senador Robledo. No, son suposiciones. Claro, pero es que ya mire, ya está, pero escúcheme, está demostrado que la participación en esas empresas nos engañó a los colombianos con los datos que dio. Eso ya está demostrado. Aquí ya hay muchas cosas que están demostradas. A ustedes les parece que no, pero es que yo tengo aquí los documentos. Yo no estoy hablando por hablar. Es que ustedes están llegando a este debate. Yo llevo ya meses estudiándolo y este es un debate que lleva 5 años y yo lo he seguido en todo este tiempo. Pero hasta ahora, por eso es que pedí debate apenas lo nombró. Porque el rabo de paja, pues, el hombre se llega a arrimar a un fogón de esos de los municipios pobres de Colombia y se incinera. Pero ese senador, es el problema que tenemos. ¿Cómo no hablar? ¿Cómo no hablar? Práctica. La verdad, un ministro, quitemos el nombre del ministro Carrasquilla, un ministro de Hacienda que quiere impulsar un proyecto de reforma tributaria que tiene muy impactado a los colombianos. Pero no sabemos qué va a hacer todavía, yo no la conozco, no sé si los otras medidas la han visto. A decirle a los colombianos, tengan sus recursos en el país, no se los lleven para otro lado, tributen en Colombia. Pues podrá hacer el debate con el suficiente liderazgo, suficiente peso. Yo hablar de especulaciones. Que fue un gran ministro. Yo voy a hablar también del ministro que fue. Les voy a dar solo este dato. El hombre eliminó el impuesto de remesas cuando fue ministro, que es un impuesto que pagaban los extranjeros o los inversionistas extranjeros cuando sacaban la plata. ¿Sabe cuánto nos costó eso fiscalmente? Nos ha costado 25 billones de pesos. Billones de pesos, eso nos costó. En parte esta reforma tributaria y las anteriores tienen que ver con eso. O sea que tampoco me vengan con el cuento de que hizo. Gracias a medidas como esta no nos hemos favorecido por la inversión extranjera, por la inversión nacional, ¿sabe quién se inventó las zonas francas especiales que nos han costado otra fortuna? O sea, tampoco vengan con ese cuento, lo voy a demostrar en el debate. Que el gran ministro paja. La parte mala, claro que tiene costos ciertas medidas de exención de impuestos, pero para traer inversión, senador. No vale la pena. Entonces nos encerramos en Colombia y no queremos recursos de afuera y no sacamos ni entramos nada. No se relacionen mal, no se relacionen mal. Por Dios. Le tengo una pregunta a Robledo sobre esto. Si esto lleva 5 años y si este es un debate que se ha hecho desde hace mucho tiempo, ¿por qué no ha pasado nada en las autoridades? ¿Por qué nunca pasó? Porque es que en Colombia estamos. Todo es suposiciones y no hay nada cierto. No es cierto. La primera pregunta, Previc, es que así la Contraloría hay 495.000 millones de argumentos. Jorge, una sugerencia respetuosa. ¿Va a Contraloría, va a Fiscalía el debate? Sí, también, vamos a mirar todo. Este debate va a quedar en suposiciones cuando el ministro Carrasquilla, estoy seguro que con el comunicado más en el debate va a responder. El comunicado fue de lo peor que yo haya visto. ¿Cómo se atreve a no comentar la acusación que le hizo Coronel de que tenía un cercano a él que era un ladrón en el Perú? ¿Por qué de eso no habló el doctor Carrasquilla? Porque es que el mismo Coronel muestra lo que escribe Andrés Flores diciéndole, oiga señores, ustedes aquí quién ¿Y por qué no habló de eso Carrasquilla en el comunicado? El mismo Coronel lo responde en el artículo. Ay, tan vivos. Ahí está. Hágame el favor. Ahí muestra cuando Andrés Flores notifica, señores, este señor tiene que salir. Este debate va a quedar en suposiciones porque un modelo de endeudamiento externo de un ente territorial, por Dios, eso está inventado hace rato. Entonces, ¿qué va a pasar con la moción de censura? Pues hombre, ahí se lo dejo a las fuerzas políticas, pero ¿qué va a pasar? Yo no he planteado moción de censura, que eso quede claro. Vamos para un debate de control político y después se mirará, entre otras cosas, por esto, porque la moción de censura, los que votan, pues en general son los duquistas, entonces uno pues nombrar de jueces de este caso a los amigos de Duque y de Carrasquilla. Hombre, miren, en el Congreso, el ministro de Hacienda pone a temblar al grueso de los congresistas, entonces lo de la moción de censura hay que mirarlo con cuidado, entre otras razones, senador, porque no les vamos a entregar al doctor Ciro el juzgamiento del ministro, hágame el favor, cuando ya tienen una mayoría en el Senado y en la Cámara, por ejemplo, los amigos de Duque y Carrasquilla. Pero dicen que no tenemos mayorías, claro. Ahora sí la tienen. Pero senador, usted no puede hablar del gobierno de Iván Duque, un gobierno que ha mostrado un talante diferente, hombre, un gobierno que está cambiando las formas de relacionamiento con el legislativo, no intervino en la elección del Contralor, un gobierno intervino en la elección del Contralor. Pero usted lo vio, pero si Álvaro Uribe, si el uribismo votó por el Contralor, ¿qué? Mucho malos y sí, malos y no.
Malos y sí, malos y no. Miren la cara que pone malos y sí, malos y no. Pero nos critican que porque no se metió para que eligieran al amigo. Entonces, Vicky, termino, déjame terminar en sentido. Y nos vamos. Bienvenido el debate. Se me olvidó el gabinete Jorge. de lujo que nombró. Bienvenido el debate y bienvenido el papel de la oposición. ¿Qué haríamos sin Jorge Robledo y sin Guillermo García en el Congreso? Yo soy independiente. Bueno, ahora es independiente. Pero vamos a ver cuánto demora esa Y independencia. doctor Andrade, antes era santista, ¿no? Sí, yo compañera. Pues, ahora es uribista. Es duquista, claro. ¿Cómo? Ahora es uribista. Nos declaramos como presidente del partido de gobierno. Sí, claro. Nos declaramos por unanimidad, Vicky. No, sino que como usted está aquí, oposición, independiente, usted era santista, ahora es uribista. Yo soy el diablo porque soy oposición y ustedes son gobiernistas profesionales. Oigan esta declaración de amor de Solo llevo 4 años. El único duquista aquí los 4 años fue Ciro Ramírez. Ahí sí me consta. Estaba en la empresa privada. La primera gira de Duque, Vicky fue a Moniquirá. Eso sí tengo la filmación. Vicky no ha hecho política hasta hace 4 años. Final porque nos queda 30 segundos. Y ahora sí va a haber... Bienvenido al debate. El doctor Ciro acaba de empezar a hacer política. Hace 4 años. Vea, Jorge ha tenido... 4 años. Vea, Jorge ha tenido... Oiga, déjeme terminar. Lo vamos a tener de socio defendiendo a los paneleros, ¿cierto? Jorge ha tenido excelentes debates cafeteros. Odebrecht, un éxito total. Isagen dijo que nos iba a revocar la venta y tal. No pasó absolutamente nada. Miremos el balance final del debate y oigamos a Alberto Carrasquilla. Sí, claro. Y planteemos antes de traer las bestias. Yo de entrada no lo condeno. De entrada creo que es una operación donde no tuvo que ver y en principio tengo que consultar con la bancada. Nosotros le daremos el respaldo a Alberto Carrasquilla. No, estoy seguro que se lo van a dar. Eso pues no faltaba más que van a pelear con el ministro de Hacienda. Eso sí no sucede en Colombia. No, senador Robledo, hay quienes consideran que el ministro debería defenderse por fuera del gobierno, pero hay otros que están en la línea de Hernán Andrade, digamos que debe seguir ahí conservador, el ministerio. Sí, él es conservador. Y el doctor Ciro es conservador también, duquista, pues pero señores, conservador. Democrático y sigo en el centro democrático. Pero de origen entonces tengo que mirar a mi tía, a mi abuela, a mi papá para ver. Yo simplemente le digo. Yo nací en el centro democrático hasta ahora. Y gracias por estar con nosotros en la W. A todos nuestros oyentes, ya venimos con la actualización de noticias. Del duquismo, acá, por favor.